Tenemos a Alfredo Arízaga, que es director de la Business School de la Universidad Internacional SEC en Ecuador. Es un hombre clave, queríamos hablar con él desde hace tiempo, porque fue el ministro de Economía y Finanzas del Ecuador, del presidente Yamil Mahuad, cuando ese país dio un paso hacia la dolarización. Nos interesa muchísimo saber todos los detalles. Probablemente el tiempo sea poco. Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenos días, Gabriel. Buenos días, Santiago, que también nos acompaña. Y muy buenos días a su audiencia. Gracias por esta entrevista y encantado de poder compartir unos momentos. Bueno, como usted sabrá, la Argentina tuvo una década en donde un peso valía igual que un dólar. No fue estrictamente una dolarización. Lo de ustedes fue bastante más osado, más o menos por la misma época. ¿Por qué decidieron dolarizar la economía de Ecuador? Y le quiero preguntar si fue una medida meramente monetaria o una medida económica. Decidimos dolarizar la economía ecuatoriana porque sentíamos que el Banco Central, con las herramientas tradicionales de política monetaria, había perdido absolutamente el control de la demanda de dinero. Y es algo que sucede generalmente en países donde la política fiscal es desordenada. Ha sucedido en Ecuador en varios años, en varias épocas, ha sucedido también en Argentina. Y yo creo que prácticamente la totalidad de países de nuestra región ha vivido algún episodio de estas características. Algunos países fueron por un manejo muy ortodoxo y ordenado de la política fiscal y la política monetaria y lograron salir del infierno de la hiperinflación. Un caso típico es Perú. Perú ha logrado manejar la moneda más estable del mundo en los últimos 20 años sin haber dolarizado. El otro caso en el vértice opuesto es Ecuador. Ecuador renunció a tener la maquinita para imprimir billetes, adoptó una moneda que no es la nuestra, sobre la cual no podemos tener decisión de emisión, y el resultado ha sido realmente positivo. Podemos comentar a lo largo de esta charla cuáles son los indicadores que nos permiten decir por qué la dolarización ha sido una política pública muy exitosa en el país. La decisión fue contundente. A nivel político, si vemos la historia de Ecuador, generó un terremoto de alguna manera, ¿no? Sin embargo, con 20 años de plazo para analizar, usted anticipó algo, el balance es positivo. ¿Por qué cree que es positivo y por qué cree que gobiernos de signo anti-norteamericano sostuvieron la política dolarizadora? Se vieron obligados a mantener la dolarización porque tiene un nivel de popularidad del orden del 90%. La gente ya no quiere que le vuelvan a meter la mano en el bolsillo y que se le lleven sus ahorros, su ingreso mensual, que se le lleven su patrimonio. El gobierno que se atreva a romper la dolarización en un país como Ecuador estará condenado al fracaso y posiblemente a una vendetta pública violenta, porque la gente ya ha probado lo que era el pasado y ha probado lo que es el presente. Ahora, ¿por qué ha funcionado la dolarización en Ecuador? Porque no fue la convertibilidad que ustedes adoptaron, que fue un paso intermedio, que era fácilmente reversible. En el caso ecuatoriano, retiramos la moneda local de circulación y les entregamos dólares de los Estados Unidos a la gente. Entonces, esas personas sabían que tenían un billete, unas monedas con real poder de compra, que no se iba a licuar en su capacidad de compra 50 o 60 o 70% al año, como sucedía en Ecuador en esa época y como está sucediendo hoy en Argentina.
Bueno, claramente tomaron una decisión muy arriesgada porque nuestros países tienen un acervo antiestadounidense por un lado, pero usted está haciendo una muy buena comparación con Argentina. Me gustaría que sea más contundente, porque hoy la Argentina tiene la maquinita funcionando a niveles históricos, inventando una moneda que prácticamente no tiene valor, y la gente, inclusive en los niveles más populares, compran cosas o ahorran en dólares. Los bienes no intercambiables los adquieren con dólares. Es decir, tiene una popularidad increíble en la Argentina, sin embargo, nadie da el paso adelante para renunciar a esta moneda que nos trae tantos problemas, ¿no? Y lo mismo sucede en Venezuela. Vea usted que en Venezuela hoy día hay un grado de dolarización informal de la economía que es muy alto. Muchos bienes se transan en dólares en Venezuela, pero la gente recibe sus ingresos en moneda local. Y entonces lo que esto provoca, esta hiperinflación, porque tanto en Venezuela, que ya es un caso extremo, exagerado, como en Argentina, creo que tenemos que hablar de hiperinflación. Es que ya no se observa a nivel mundial niveles de inflación superiores al 50%. Y todo esto conduce, podemos conversar un poco más en profundidad sobre esto, conduce a un deterioro rápido de condiciones de vida de la población. Entonces, cuando la gente ha probado el modelo fracasado de la emisión de dinero para financiar déficits fiscales y el modelo de tener una moneda dura que proteja su capacidad de compra, definitivamente se van por la moneda dura. Y puede ser la adopción del dólar si no les gusta a los Estados Unidos. Pero el punto es quitarle a unos políticos irresponsables la capacidad de emitir dinero en forma desordenada para financiar déficits fiscales. Recién mencionaba países que financian su déficit fiscal emitiendo dinero. Bueno, en Argentina eso se hace año tras año. Ahora bien, ¿cómo hace un país como Ecuador, que no puede emitir dinero para financiar el déficit fiscal? Cuando tenemos gobiernos que son responsables, definitivamente no les queda otra alternativa que reducir el déficit fiscal a un nivel que sea manejable y ojalá a generar un superávit fiscal que permita ir reduciendo de manera progresiva el nivel de endeudamiento público del país y tal vez ir generando fondos de ahorro que permitan incorporar políticas públicas proactivas cuando la economía mundial, cuando el entorno se nos vuelva negativo. Esa es la receta de un manejo sano de un país, de una empresa y de una economía familiar. Pero lamentablemente con frecuencia tenemos gobernantes que son irresponsables en el manejo del dinero público. Y es que no hay nada más fácil que quedar bien con dinero ajeno. Y entonces empiezan a emitir dinero a través del Banco Central para financiar un gasto que es significativamente superior a los ingresos fiscales. Y de inicio, esto parecería que es bueno para la sociedad, porque el justificativo siempre está en que estamos con estos recursos inyectando dinero para beneficiar a los sectores menos protegidos de la población. Pero yo tengo que ser enfático en decir que no hay peor impuesto que la inflación. La inflación golpea con mayor fuerza a los sectores de menores ingresos y no hay nada más empobrecedor que ese incremento permanente de los precios y esa reducción de la capacidad de compra de las familias. Si un país dolariza como lo hizo Ecuador, ¿eso automáticamente genera atractivo para inversiones internacionales o hace falta algo más? No es automático porque puede haber un régimen legal, por ejemplo, en el campo tributario, que no sea amigable hacia la inversión extranjera. Pero, Santiago, déjame ser en esto totalmente claro.
el solo hecho de estabilizar la capacidad de compra de las familias es una revolución en la economía doméstica, porque la gente empieza a tener capacidad de compra que no cae en 50% entre enero y diciembre, y porque la gente no tiene que pagar tasas de interés del 50, 60%, 70%. Entonces, a partir de que adoptas una moneda estable, despega el financiamiento para vivienda, para vehículos, para electrodomésticos, y todo esto permite a las familias de menores ingresos acceder a mejores condiciones de vida. En un par de años de mantener una moneda estable, toda la sociedad se da cuenta de que sus condiciones de vida han mejorado en forma radical. ¿Cuál fue la mayor adversidad, el mayor problema que tuvieron cuando implementaron la dolarización? La oposición de los gurús que nos decían que no era posible, que primero había que ordenar la economía y luego había que pensar en algo así como la dolarización. Y luego de haber analizado esto con economistas de alto prestigio dentro del país, fuera del país, nos dimos cuenta que no hay que primero ordenar la economía para dolarizar, sino que la dolarización nos ayuda a ordenar la economía. ¿Por qué es esto? Este es un tema que ha sido poco explorado a nivel académico en todo el mundo, pero es que cuando un país tiene moneda propia, no solamente tiene que manejar bien la economía, sino que tiene que convencer a los agentes económicos que lo está haciendo así, que está manejando de manera ordenada la economía y que va a continuar haciéndolo hacia adelante. Con la dolarización, sencillamente se retiró la moneda local de circulación y no tenemos que convencer a nadie. La economía es la que es. Los dólares que están en circulación son los que permite el sector externo de la economía, la diferencia entre exportaciones e importaciones y el ingreso de capitales, que puede ser vía inversión directa o puede ser vía créditos. ¿Cómo se refleja esto en una economía dolarizada? Cuando las cosas van bien, los depósitos en instituciones financieras crecen saludablemente. Cuando tenemos un déficit externo, esa liquidez de la economía empieza a bajar. Y entonces, si los depósitos en instituciones financieras empiezan a bajar, los administradores de esos bancos u otro tipo de instituciones financieras restringen la oferta de crédito. Y la economía, la demanda interna, se desacelera. Y ese es el mecanismo de ajuste. Y ha funcionado muy bien en Ecuador y en otros países que también adoptaron una moneda dura. No es solo el caso de Ecuador, es el caso de Grecia, es el caso de España, también de Italia, de Portugal, y Portugal es un ejemplo muy bueno porque con un ajuste fiscal que no ha sido tan drástico, ha logrado conseguir resultados en recuperación de condiciones de vida y de actividad productiva muy positivos. Ahora, los procesos como el de Ecuador o el de Argentina, que fue similar con la convertibilidad en los 90, fueron conflictivos desde el punto de vista social. En Argentina incluso se congelaron todos los plazos fijos, los ahorros, y se entregó un bono a 10 años. En Ecuador hubo mucha gente que tenía sucres en el banco, que cuando los retiró en dólares vio cómo había disminuido muchísimo el valor de ese dinero. Hubo protestas sociales, hubo un presidente que fue sometido a un juicio político, incluso más allá de que 20 años después veamos como algo positivo ese proceso de dolarización. ¿Se puede dar un proceso similar de manera armoniosa en algún país de América Latina? En el caso ecuatoriano se mezclan dos temas que son independientes entre sí. El uno es el manejo de una crisis financiera que heredó el presidente Mahuad, en donde
esta crisis había madurado a lo largo de los últimos 5, 6, 7 años y estalló a los pocos días que el presidente había asumido sus funciones. Solucionar una crisis bancaria requiere medidas que son tremendamente impopulares. Y una de ellas es el corralito o el congelamiento de depósitos para poder precisamente evitar que la depreciación de la moneda continúe en forma acelerada y la gente de menores ingresos siga perdiendo el valor de sus ahorros. Pero esto es muy difícil de explicar porque una crisis bancaria, una crisis financiera desata pánico, desata pasiones y no hay espacio en los medios de comunicación para la racionalidad, lamentablemente. Hoy día estamos haciendo un programa que es absolutamente racional. Si estuviéramos en medio de un incendio como es una crisis bancaria, los ánimos estarían absolutamente exaltados y habría poco espacio para la razón. Entonces, este es un capítulo que le tocó vivir al presidente Mawad y el otro fue la decisión de dolarizar. La gente, la mayor parte de la opinión pública, mezcla estos dos temas. Entonces, ¿qué pasa con la dolarización? La gente dice a veces, perdí buena parte de mis ahorros porque se dolarizó la economía. Sin embargo, esa no es la realidad. La realidad es que la dolarización detuvo el deterioro del valor de esos ahorros. Ahora, a pesar de que hay un porcentaje significativo de la población que cree que con la dolarización se afectó sus ahorros, en forma equivocada este pensamiento, si les preguntan si hoy día quisieran volver a una moneda local, prácticamente la totalidad de esas personas contestan que no. O sea, ese ya fue un costo hundido en su forma de pensar y no quisieran volver a ese escenario nuevamente. Usted ha sido absolutamente claro al graficar que la fabricación de moneda local en manos de los políticos genera un desastre como el que estamos viviendo hoy aquí en la Argentina, ¿no? Sin embargo, dolarizar no implicaría también un sinceramiento de las existencias de dinero y también hay picardía en el sector privado, en los empresarios. El sinceramiento es bueno para todos. Posiblemente el tipo de cambio al cual Argentina tenga que dolarizar sea un punto intermedio entre el tipo de cambio oficial y el blue. Ese es el sinceramiento que hay que adoptar. Ahí habrá ganadores y perdedores, como hubo en Ecuador. ¿Quiénes son los ganadores? En primer lugar, quienes reciben un sueldo mensual, una remuneración mensual. Porque a partir de ese día se termina el deterioro de su capacidad de compra hasta que vuelva a haber una revisión, un incremento de las remuneraciones decretado por el gobierno. Entonces, esas familias empiezan a sentir el beneficio de la dolarización. Luego, los ahorristas, quienes tienen depósitos en instituciones financieras y cuyos ahorros se han venido deteriorando progresivamente porque la tasa de interés que reciben es menor a la inflación, empiezan a tener un incentivo para seguir depositando dinero en sus cuentas de ahorro, en sus depósitos a plazo fijo. También son ganadores. ¿Quién es el principal perdedor? Los políticos, porque dejan de tener la capacidad de ofrecer de manera demagógica programas sin el financiamiento real que estos programas que tienen que ser financiados por el Estado requieren. Y luego esto va a obligar a un sinceramiento de las cuentas de la seguridad social, en donde se va a hacer evidente, sin la magia de la inflación
y de tasas de interés elevadas, se va a hacer evidente posiblemente que la seguridad social tiene un déficit actuarial que tendrá que ser corregido en algún momento. Se ha mostrado que conoce bastante la realidad argentina. Yo quería preguntarle si usted hoy en día tuviese el cargo que tiene Martín Guzmán, ministro de Economía, atento a las condiciones actuales. ¿Estamos ya mismo para iniciar un proceso de dolarización o cree que no es momento todavía? Más allá de lo político, de la campaña electoral, digo, si usted ve los índices argentinos, inflación, emisión monetaria, deuda pública, ¿es momento para dolarizar la economía? He conversado con algunos amigos economistas de Argentina y estoy convencido de que lo único que le puede salvar a su país, a nuestra querida Argentina, es la dolarización, no la convertibilidad, que es un paso intermedio y que es reversible. La dolarización es un paso audaz y ya no es reversible, porque la reacción social sería tremendamente fuerte. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre el caso ecuatoriano y el caso argentino? Es que ustedes tuvieron hace 20 años un proceso de conversión compulsoria de los depósitos en moneda extranjera a moneda local. Y eso afecta mucho la confianza. Ya han transcurrido muchos años, pero ¿por qué me parece esto relevante? Porque cuando un país adopta la dolarización, el 15% de la dolarización son billetes y monedas en circulación, que el Banco Central dice, ustedes tienen un año para traer su moneda local y yo les entrego a este tipo de cambio dólares emitidos por los Estados Unidos o o euros emitidos por el Banco Central Europeo, que es otra opción si es que alguien tiene un sentimiento anti-norteamericano muy fuerte. Pero el 85% de la adopción de esta moneda extranjera es un asiento contable realizado en los bancos, en las instituciones financieras, que dice, a partir de mañana, los 100 pesos que usted tiene valen 20 dólares o 15 euros, la moneda que se escoja. Y esto exige que el público tenga confianza en que esta decisión se va a mantener. Porque si no hay confianza, la gente igual continuará retirando sus depósitos de las instituciones financieras y la adopción de esta medida va a fracasar. No sé si soy suficientemente claro con este concepto. Muy bien. Lo último que quería preguntarle, para no abusar de su tiempo, es ¿de qué errores o callejones sin salidas con los que se encontraron en Ecuador deberíamos estar alerta en la Argentina frente a un proceso dolarizador? El primero es que el exceso de gasto público puede continuar si llega o permanece un gobierno que tiene una actitud demagógica. Aún habiendo adoptado la dolarización, se puede tener una política fiscal irresponsable a través del endeudamiento público. Entonces puede crecer la deuda externa, básicamente, a un ritmo que sea insostenible. En el caso ecuatoriano vivimos esa experiencia y afortunadamente no llegó a un extremo que podía poner en riesgo la estabilidad de la economía ecuatoriana. El segundo es que existe un conjunto de políticas públicas que deterioran la competitividad de los productores nacionales. Incrementos irracionales de remuneraciones, política tributaria que introduce impuestos que son distorsionadores, que pueden deteriorar la competitividad de los productores nacionales. Y todo eso, con el transcurso del tiempo,
va a conducir a un crecimiento de importaciones superior al crecimiento de exportaciones y puede llevar a un desequilibrio en el sector externo. ¿Qué sucedería en este caso? Que la dolarización o la adopción del euro incorpora un mecanismo de corrección automático interno y llevaría a una desaceleración de la demanda interna. Esto en el caso de Argentina sería muy grave porque ustedes viven ya más de una década de tasas de crecimiento muy bajas. Entonces, lo fundamental, si se adopta un régimen radical de esta naturaleza, es que pueda cultivar la confianza de los agentes económicos para que más bien sea un motor de recuperación de la actividad productiva, del empleo y ojalá también de las exportaciones. Si tenemos 5 minutos, les puedo contar lo que nos ha pasado con exportaciones. Por favor. Bueno, Ecuador ha sido conocido usualmente como ser un país exportador de petróleo. Hoy día cada vez es menos importante el petróleo en la mezcla de productos de exportación. Y esto es algo que los economistas más reconocidos hace 20 años nos decían que no iba a suceder, que íbamos a provocar un deterioro en exportaciones no petroleras. La realidad es que con la estabilidad del tipo de cambio, los empresarios tuvieron que buscar fórmulas para realmente incrementar su productividad y no vivir de la depreciación del tipo de cambio. Entonces, los productores de flores, para ponerles un ejemplo, pasaron de medir la productividad por hectárea, por cada 10,000 metros cuadrados, a medir la productividad por 1 metro cuadrado. Ese es el esfuerzo que tiene que hacer un empresario cuando tiene una moneda estable. Los sueldos de los gerentes financieros cayeron drásticamente y las remuneraciones de los gerentes de producción, de quienes manejan la economía real, se incrementaron en forma inmediata. El sector camaronero tuvo que introducir una serie de técnicas para elevar su eficiencia y hoy día el sector camaronero es el principal generador de divisas de exportación, mucho más que el banano, que en épocas pasadas era muy importante en Ecuador, como es la soya en Argentina. Entonces, ¿cuál es la lección de esto? Y creo que es muy importante. Cuando los empresarios tienen que vivir de la economía real y no pueden hacer utilidades de la economía financiera, todo esto beneficia al país, genera riqueza verdadera y no genera riqueza ficticia a través de la inflación y de la depreciación del tipo de cambio. Me quedó una frase suya de recién cuando hablaba del riesgo de aumentar la deuda pública de un país con una dolarización. Argentina ya tiene una deuda que supera el 100% de su PBI. Digo, ¿no atenta esto contra un proceso de dolarización, tener una deuda pública tan grande? La dolarización les va a obligar a no seguir incrementando ese nivel de endeudamiento. Ahora, ¿qué va a pasar? Pongámonos en un escenario no deseado de que hay un gobierno populista que quiere seguir incrementando o manteniendo el déficit fiscal para financiarlo a través de endeudamiento. Va a ser muy difícil que encuentren financiamiento en el exterior. Hoy día, ¿cuál es el grueso del financiamiento del déficit fiscal en Argentina? El Banco Central. No es que Argentina pueda acceder a los mercados financieros internacionales y tampoco a los organismos multilaterales de crédito. Entonces, esa es una camisa de fuerza que funciona de manera automática. Muy bien, Alfredo Arízaga, estamos muy agradecidos por su tiempo, ha sido realmente muy claro. Muchas gracias. Ha sido un gusto acompañarles. Que tenga buen día.